Bueno, muchas gracias por estar. Estamos muy contentos, como dijo Carlos, de presentar este libro. La importancia ya creo que la tiene per se el hecho de que sea la primera edición total del libro Literatura y Revolución, además de ser la primera traducción directa del ruso, que bueno, es ya por sí un gran evento, digamos, para lo que es la cultura en general y lo que es la cultura de la izquierda revolucionaria en particular. Y bueno, yo voy a enfocarme fundamentalmente en ciertos debates que surgen en relación con este libro y fundamentalmente a los debates que impone también la lectura que hacen los compañeros de Razón y Revolución, que es una lectura creo que inigualable, porque digamos por primera vez también se pone en contexto de manera totalmente seria, erudita, un esfuerzo militante muy destacable, el contexto en el cual se produce ese texto, que fue, como todos sabemos, Literatura de Revolución, un libro que surge en 1923, o sea, en el contexto de un gran sacudimiento dentro de lo que es el primer estado obrero de la historia, el estado de los soviets, con el fin, digamos, de lo que fue denominado el comunismo de guerra, el surgimiento de lo que fue la nueva política económica, la NEP, y las polémicas que produjo este debate están inscritas en ese contexto, ¿no? Pero también lo trascienden, y creo que es lo más destacable, digamos, del prólogo, que escriben Rosana López Rodríguez y Eduardo Sartelli, que nos viene justamente hoy a explicar, a acercar, digamos, la posición de ellos sobre este libro. Y bueno, aunque no comparto algunos juicios, digamos, como considerar que Trotsky no era un gran, no era un crítico literario, que no tenía, digamos, mucha erudición en el plano literario, y enfocando más que nada en ciertas arbitrariedades del juicio literario de Trotsky. Creo que si uno lee a los críticos literarios de la actualidad, desde los, partiendo desde los filologistas hasta los postmodernistas, desde los estructuralistas, los marxistas, hasta los postcoloniales, encontramos que las arbitrariedades son lugar común y que las operaciones, digamos, que están por fuera de la literatura también, ¿no? Así que bueno, antes de destacar esto, quiero señalar nuevamente el valor de este libro y de este prólogo para todo lo que es el debate marxista en la Argentina y en la región. Hay un intento muy fuerte de desacralizar, digamos, la figura de Trotsky, ese culto, digamos, a la infalibilidad de Trotsky que han construido las corrientes trotskistas, que me parece que es muy sano, es muy saludable para todos los que nos reivindicamos, inclusive trotskistas. Yo soy uno. Como trotskista y crítico literario, concuerdo primordialmente, ¿no?, con este señalamiento de los compañeros que dicen que mi corriente políticamente ha cristalizado en una visión de la literatura y el arte en clave liberal. Ellos son muy minuciosos en ese análisis, en la crítica de ese análisis. Yo también lo he sido, lo vengo siendo fundamentalmente de todas las producciones culturales que han llevado a cabo adelante los compañeros de distintas organizaciones del trotskismo argentino, y me parece que esta visión idealizante que han forjado de Trotsky como un cuadro, un dirigente erudito, infalible, muchas veces se torna macabro, ¿no?, porque se inventan un Trotsky a la imagen de las distintas posiciones coyunturales que tienen cada una de esas corrientes, ¿no? Y es muy interesante de ver de que muchas veces haciendo culto de ese apotegma que ha quedado, digamos, casi como un lugar común de la mayor libertad para el arte, que es un extracto menor, ¿no?, del manifiesto que firman con Breton, ha servido para forjar justamente una tradición más vale antiintelectualista, ¿no?
antes que de problematizar los problemas de la literatura o del frente cultural desde la perspectiva del socialismo revolucionario. Y yo en ese sentido nunca he reivindicado, digamos, la figura del Trotsky anarquista, no es para nada mi visión, sino he reivindicado siempre la figura o el legado, digamos, de literatura y revolución, tal cual lo conocíamos, fragmentario, que era un legado, digamos, súper problemático, ¿no? Porque estamos hablando de un Trotsky que es un defensor de lo que es el realismo social. Ahí partimos también de otra diferencia con los compañeros. Nosotros creemos, como la mayoría de la crítica literaria del siglo XX, de que el aunar el realismo como un proyecto monolítico, único, es justamente un problema. Hay muchos realismos, y el realismo es la complejidad, ¿no? Lo que ha demostrado el siglo XX y lo que va del XXI es justamente el triunfo del realismo a partir de su carácter proteico. Y bueno, entonces me parece que esta cuestión, digamos, del antiintelectualismo de algunas corrientes, o en todo caso de la intervención en el plano del frente cultural, pero como correa de transmisión de la burguesía, como sucede también en otras corrientes políticas, digamos, más en un contexto como el actual, digamos, donde la burguesía, la crisis de decadencia del proyecto burgués es hediondo, se percibe hasta por el olfato, por los sentidos. Me parece que es sumamente importante. Y bueno, lo de rescatar el debate sobre el frente cultural, sobre la política hacia el arte y hacia los intelectuales, me parece que es un tema que, si bien muchos compañeros desde un punto de vista, si se quiere, sociologista, han querido situar en un segundo lugar, la problemática que describe el prólogo es sumamente clara respecto de que justamente el problema del arte es el problema también de los artistas, es el problema de los intelectuales, y deviene un conflicto protagónico en el contexto, digamos, de la mayor crisis del Estado obrero, que fue justamente ese transcurso, ese traspaso de lo que fue el comunismo de guerra hacia la nueva política económica, bueno, la burocratización de la Unión Soviética y una serie de conflictos que, bueno, ya tenemos bien presente todos los que estamos acá. No concuerdo, como decía también, con los compañeros sobre... o sea, concuerdo con los compañeros cuando dicen que esto de proyectar, digamos, una visión idealizada de Trotsky y de esto de la libertad mayor al arte y todo lo demás, por otro lado, la cuestión de querer alejarlo del estalinismo ha hecho de Trotsky un adocenado liberal, como diría Lenin, parafraseando a Lenin. Tampoco creo, digamos, de que justamente la defensa del realismo que hace en Literatura y Revolución Trotsky lo convierta en un intelectual cercano a las políticas que tuvo el estalinismo respecto del arte y la literatura. Creo que, asimismo, digamos, mucho menos creo que Trotsky esté cercano en el proyecto a Lukács, ¿no? Que también se menciona, que para mí, digamos, hay proyectos que están claramente definidos a partir de los ejemplos, ¿no? Que llevan adelante cada uno. O sea, Lukács, uno ve que el ejemplo de obra literaria ejemplar para Lukács del siglo XX es Thomas Mann, y bueno, creo que también está la cuestión de que Lukács es un nostálgico del realismo decimonónico, ¿no? Y en el caso de Trotsky me parece de que es mucho más complejo, apela más a una tradición, si se quiere, francesa, el realismo francés. Uno ve eso fundamentalmente en algunas cuestiones que tienen que ver con también ese apego al realismo de la peripecia. Uno ve en los Javanais, o en las mismas críticas inclusive a la obra de Céline, o en las amonestaciones que hace a Malraux, que son políticas, que no son literarias. Al contrario, él dice,
un revolucionario desde el punto de vista del arte y es un filisteo desde el punto de vista político, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy interesante como Trotsky ve, digamos, ciertas perspectivas nuevas que tienen que ver con el desarrollo capitalista, la cuestión del psicoanálisis, la industria y la política de las industrias culturales. En ese sentido me parece que bueno, hay un montón de cuestiones. La crítica al realismo romántico que hace a Pilniak, digamos, en Literatura y Revolución es un primer punto. Igual yo no estoy diciendo de que Trotsky sea coherente durante toda su obra, porque esto es un compendio también de los primeros artículos a los últimos que escribió en su vida. Yo digo que no hay una línea de coherencia total entre el primer texto que escribió y el último. Creo que si uno revisa la obra de los críticos literarios, también va a encontrar las mismas falencias y me parece que en eso no hay ninguna contradicción in objeto. Pero bueno, yo creo que es importante ir marcando que las críticas que hace Trotsky, digamos, algunas críticas que hace Trotsky al Proletkult son sumamente importantes. Yo esto lo voy a apenas esbozar porque es de per se, digamos, una cuestión que nos llevaría mucho más que una pequeña introducción, ¿no? Acá en la Argentina nosotros tenemos una figura que es un cultor prácticamente de lo que sería esta visión pleyanoviana del arte y la literatura, que es justamente Lobodón Garra, que es el Liborio Justo. Y me parece que en la literatura actual, en la crítica literaria actual, la nuestra, muchas veces ese lugar común de poner de mano la forma es la derecha, el contenido a la izquierda, etcétera, etcétera, ha llevado a un montón de desatinos, ¿no? Como, qué sé yo, pienso en el filisteo de Jabárovsky, que habla de literatura de izquierda y lo enfoca un tipo como César Aira, como un escritor de izquierda, o Maxi Crespi, que habla de la novelística de Selva Almada como una novelística de la derecha. O sea, me parece que hay un montón de desatinos que parten de estas problemáticas, y también me parece que hoy por hoy, teniendo en cuenta que el posmodernismo es realista, es neoliberal, la defensa de ciertos valores de lo que fue la vanguardia histórica, hacen al legado de la cultura de izquierda, sin que justamente las aporías sean las que debamos levantar, ¿no? Las aporías de la vanguardia. En ese sentido, bueno, me parece que hay un texto que es el que un poco enreda, que es la cuestión de la crítica que hace de Fontamara, ¿no? De Ignacio Silone, donde uno ve ciertas cuestiones que pueden acercarlo a lo que sería la literatura realista más si se quiere, el realismo socialista, pero creo que Fontamara en sí, digamos, en la cuestión formal, difiere bastante, ¿no? Y está más bien cercana a lo que sería el realismo social, el realismo crítico latinoamericano, para hacer una analogía más cercana, ¿no? Yo respecto del Proletkult, como decía, tengo algunas cuestiones que tienen que ver justamente con esa indefinición de lo que ellos denominan cultura proletaria, que me parece que es lo fundamental, porque también a la hora de plantearnos cómo verían la literatura, no solamente en el Estado obrero, sino en otros lugares del planeta, digo, pensaría cómo verían ellos una obra como Los albañiles de Vicente Leñero, ¿no? Si la cuestión es formal solamente. Y por otro lado, cómo verían un texto como El trueno entre las hojas de Roabato, el Proletkult, ¿no? Que es un texto falluto por donde se lo mire. Y bueno, en ese sentido yo no quiero ahondar más. Yo me parece que es muy interesante toda la cuestión, digamos, de la carga política del Proletkult, digamos, que muchas veces, digamos, la purga estuvo más dada por el aspecto, digamos, por el plano político que por el plano artístico en sí, ¿no? Y un poco la cifra de esa tragedia, digamos, de esta corriente,
magnificada en la figura de dos personajes sumamente importantes como son Bogdanov y Lunacharsky, que también, digamos, hacen un recorrido en el prólogo que es sumamente interesante. Yo, para terminar, quería bueno, he tratado de leer el prólogo con distintas herramientas, ¿no? Desde las herramientas que nos aporta Gramsci en literatura y vida nacional, o los intelectuales y los organizadores de la cultura, o inclusive, qué sé yo, de la teoría estética adorniana, pero creo que lo que más me ha acercado, digamos, a la lectura de ese contexto ha sido otro contexto bastante similar, aunque no el mismo, que fue el de la Revolución Cubana, ¿no? Y de los problemas que surgieron con la Revolución Cubana. Y yo, como asimilacionista de la cultura burguesa, bueno, yo me autoproclamo, ¿no? como trotskista en ese sentido, y reivindico la postura de Trotsky, digamos, de asimilar la cultura humanística burguesa para conformar una nueva sensibilidad, que es lo que parece también sumamente destacable. Recuperé, digamos, un poco lo que es la historia de Ángel Rama. Ángel Rama es un crítico literario uruguayo muy interesante, un intelectual muy interesante, que bueno, en el contexto de lo que fue los primeros 10 años de la Revolución Cubana, tuvo una actitud más que de compromiso, de militancia política. Pensemos, digamos, la Revolución Cubana, Casa de las Américas, la cultura dirigida por el matrimonio Hart-Santa María, o sea, ciertamente podemos decir trotskizante, si se quiere, pero por otro lado, digamos, el monje negro estalinista, que es Fernández Retamar, y en ese sentido, digamos, las palabras, a los 10 años, las palabras a los intelectuales de Fidel Castro, en lo que dice dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, y la primer purga, que es la del caso Padilla, ¿no? Que deviene luego, por una serie de peleas, de conventillo cultural, intelectual, deviene lo que sería el caso Fuentes, que Norberto Fuentes era un escritor, un tremendo escritor, que bueno, había escrito una serie de crónicas primero y luego unos cuentos muy interesantes sobre lo que había sido la represión a la guerrilla contrarrevolucionaria en el Escambray. Y el primer texto se llamó Casa Bandido y el segundo Condenados de Condado. Y luego de estas acusaciones, para librarse de la propia acusación Padilla, lo culmina que se haga una autocrítica al mejor estilo stalinista, ¿no? Esa parodia místico-comunista de la autocrítica, a lo cual él se niega diciendo: yo soy un revolucionario, yo fui a la pelea contra el bandido, yo fui a la zafra de los 10 millones, yo tengo opiniones y tengo el derecho de mantenerlas porque soy un militante revolucionario. Y tras eso viene la purga, ¿no? Viene la purga de Norberto Fuentes, Ángel Rama, haciendo la defensa de Norberto Fuentes, termina rompiendo con la Revolución Cubana por su política ante los intelectuales y se va de la isla. Con tanta mala suerte que, bueno, va a Estados Unidos, está en la Universidad de Maryland, cuando ingresa, digamos, la gestión Carter, cuando llega, perdón, la gestión Reagan, Reinaldo Arenas, que había sido uno de sus defendidos, Reinaldo Arenas, inicia una campaña macartista acusándolo de comunista, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, Ángel Rama se ve obligado a partir de Estados Unidos, y digamos, es el primer cachetazo de este militante revolucionario que levanta la consigna justamente del asimilacionismo también de lo mejor de la cultura burguesa, ¿no? Pero el segundo cachetazo es cuando enfrenta, ya post-mortem, porque no llegó a leer, por suerte para él, creo, gloriosos guerreros cubanos, perdón, heroicos guerreros cubanos, que es el libro de Norberto Fuentes, donde directamente devela de que toda su vida fue un agente de la seguridad del Estado cubano, o sea que su autocrítica, todo lo que había hecho fue una performance para cazar disidencia en el marco, digamos, de la política de estalinización del Estado cubano, ¿no? O sea, es doblemente trágico lo de Ángel Rama.
Y a mí me parece que en ese sentido, más allá, digamos, de la tragedia de Lunáchar y de Boklanov, la tragedia de Trotsky también está en el marco de esta misma situación. Podríamos hacer una analogía, ¿no? Para terminar, bueno, nada más, quería recuperar esto de la generación de una nueva, o de la educación de la sensibilidad, que es una de las propuestas de Trotsky que me parece sumamente interesante y que me parece que también los trotskistas han hecho oído sordo a esto, también han negado este legado, digamos, de Trotsky, y muchas veces estas propuestas de Trotsky están más cerca de marxistas outsider o anarquistas como Rafael Barrett, César Vallejo, José María Arguedas o Roque Dalton, antes que los propios trotskistas. Gracias. Me parece que antes que nada los compañeros que están parados atrás, si quieren, acá hay alguna silla y allá atrás debe haber más sillas también. Acá hay una silla adelante, un lugar. Si entran. Pueden pasar por acá. Sí, sí. Venga, acá hay 4 lugares. Porque les aviso que esto recién empieza. Somos de hablar mucho. Carlos, allá hay más sillas. Sí, voy a buscar eso. Bueno, quiero empezar mi intervención leyendo 2 pequeños párrafos. Escribí este libro en la Universidad de Cambridge, ocupando la cátedra Simón Bolívar. Fueron meses apacibles que me ofrecieron la hospitalidad del Center for Latin American Study y del King College. King College dio a mi estadía un escenario muy cercano a la perfección. En el Centro de Estudios de América Latina, donde Ana Gray se preocupó de que nada me preocupara y donde llegaba casi cotidianamente las cartas de John King enviadas desde la Universidad de Warwick para asistir mi educación en nuevas costumbres. Trabajé sobre fuentes que había traído desde Buenos Aires, recopiladas diestramente por Silvia Zaita. Y les quiero leer otro párrafo de otro autor. Este libro fue inicialmente una serie de notas publicadas en el semanario CGT a mediados de 1968. Desempeñó cierto papel que no exagero en la batalla entablada por la CGT rebelde contra el bandolismo. Su tema superficial es la muerte del simpático matón y capitalista de juego que se llamó Rosendo García. Su tema profundo es el drama del sindicalismo peronista a partir de 1955. Sus destinatarios naturales son los trabajadores de mi país. El primer párrafo de esa estadía que era cercana a la perfección, envidiable, está tomado del prólogo La imaginación técnica de Beatriz Arlo. Y el segundo, por supuesto, es Rodolfo Walsh, como ya lo habrán advertido. Con esto, Conmigo no, estas 2 citas son las que se abría en el año 1995 el número 1 de la revista Razón y Revolución. Se puede decir que Beatriz Arlo ha sido coherente. Sabemos que Rodolfo Walsh fue coherente. Y podemos decir en el 2015, después de 20 años, que Razón y Revolución ha sido coherente. Es decir, en 1995, en plena década del neoliberalismo, el fin de la historia y todo lo que conocemos de aquella etapa, mientras las revistas académicas reproducían esa lógica que aún hoy se mantiene en gran medida,
Razón y Revolución venía a instalar un debate en torno a cuál era el papel de los intelectuales y reivindicaba una categoría que en aquel momento era negada y olvidada, que era esta, de la cuestión de la revolución. Me dice Eduardo, qué cuidado lo tenés al número, es que lo tengo atesorado. Si quiere, no se entienda por ningún lado. Claro, en realidad otro ejemplar existe o debería existir en la Biblioteca de Historia, porque en aquel momento cuando conseguimos que Eduardo estuviera en Rosario por el seminario sobre el nuevo orden internacional y el socialismo como pensamiento y perspectiva, bueno, estaba claro que esto era un material que tenían que leer todos los que se dedicaban a la historia. Gran parte de este número está dedicado a Thompson, que fue un referente muy importante para todos los debates que se daban en aquel momento. No sé si en internet tienen reproducido ese editorial. Sí, está. Bien. Están todos los números. Vale la pena leerlo porque es un retrato de la situación en que estaba el debate en los años 90, esta idea de que la democracia burguesa era el horizonte insuperable de la humanidad, la idea de que la clase obrera ya no existía y de que había que plegarse al mismo tiempo por parte de los intelectuales a la corriente. Una revista anterior de Eduardo se llamaba Contracorriente, y que entonces podemos decir que esto que fue fundacional en el 95 se mantuvo a lo largo del tiempo. En el año 2005 me tocó entonces a mí presentar en Rosario el número 14 de la revista Razón y Revolución. Y me encuentro en el marco del Interescuela, se hacía esa actividad, con un profesor y le digo, vamos a estar juntos en la presentación de la revista. Y me dice, no, yo con esa gente no quiero tener nada que ver. Le digo, pero si vos estás en los carteles anunciados como yo. Me dice, no, no, ese es mi hermano. Bien, entonces cuando llegamos al momento de la presentación, estaba por supuesto el hermano y otro profesor más que estaba ahí, también en una actitud muy polémica. Entonces podríamos decir que la segunda virtud de Razón y Revolución, además de ser la coherencia, es que siempre está instalando polémicas. Y siempre, digamos, poniendo un poco el dedo en el ventilador, a tal punto que hoy estamos presentando un libro cuyo prólogo se define como antitrotskista. Ya en la página 2 o 3 dice, este es un prólogo antitrotskista. Entonces, bueno, sabemos que estamos preparados para un escenario de polémica y de batallas. Bien, y diría que la tercera característica de Razón y Revolución, debe tener algunas más, pero yo voy a señalar solamente 3 positivas. Somos lindos, somos buenos. Sí. Es la capacidad de trabajo. Alguien dijo alguna vez si Martí alguna vez había escrito todo lo que había leído todo lo que había escrito. Y uno se pregunta si Sartelli ha leído alguna vez todo lo que escribe. Es impresionante encontrarse con un libro que, bueno, tiene 800 páginas, pero además 200 son del prólogo que escribe él en colaboración con otra compañía. Entonces, me parece a mí que, bueno, como decía Mario, es auspicioso que Gusano de Seda haya tomado la iniciativa junto con los compañeros de Razón y Revolución y hoy se esté presentando este libro acá en Rosario. Yo en realidad lo que vine a descubrir a partir de empezar a leer el libro, aún no lo terminé de leer, no quiero ocultar este detalle, aunque sí llegué hasta la página 811, y ahora se van a dar cuenta por qué, pero decía que he descubierto que mi relación con este libro ha sido bastante, una aporía en todo caso para retomar la caracterización de Mario. Mi primera noticia de que existía este libro se dio, no quiero ser autorreferencial, pero me parece que 2 o 3 anécdotas pueden... Estamos viejos. Sí, pero a ustedes les puede dar algunas pistas de desorientación al día de la fecha. La primera tiene que ver con que en el año 79-80, en plena dictadura militar, yo venía del dadaísmo y me incorporo a un grupo de teatro y de arte que se llamaba Cucaño y que nos reuníamos en la casa de Carlito Jordi,
y entonces se hablaba de que existía un libro de Trotsky que se llamaba Literatura y Revolución, que estaba escondido dentro del piano. Y que algunos accedían a la lectura de ese libro, pero yo nunca pude pasar de ver el piano ser incorporado. Pero una vez, San Pietro, que era el que me había invitado a sumarme a Cucaño, había vuelto de Brasil, todavía tenía, me acuerdo, la valija de la pieza, y me dice, conseguí el ejemplar en Brasil de Literatura y Revolución. Pero para poder atravesar la aduana lo había deshojado e incluso había envuelto alguna ropa sucia con hojas para disimular. Lo cual ya no solamente por una cuestión de seguridad, sino de higiene, tampoco en esa oportunidad tuve posibilidad de tomar contacto con el libro, como ustedes se imaginarán. Finalmente, cuando viene toda la transición a la democracia, Alicia Escudero un día me trae un catálogo de libros de Trotsky que se podía comprar, y entonces compro Literatura y Revolución, la edición de 1974. Y yo quedé convencido a partir de ese día de que tenía el libro Literatura y Revolución. En la tapa está Trotsky, Diego Rivera y André Breton, y bueno, hasta hace un mes atrás estaba convencido que esto era Literatura y Revolución. Entonces, cuando empiezo a leer el libro, descubro de que en realidad esto es un pedazo del libro. O sea, hay una parte de esta Literatura y Revolución que es Literatura y Revolución, que falta una parte, y que hay una parte que no era Literatura y Revolución. Entonces, bueno, esto me movilizó desde ya a confrontar la edición y todo eso. Entonces, hay un elemento muy interesante que hace de esta edición algo original, que es la primera vez que se edita en castellano la edición original de 1923, más el agregado de la segunda edición del 24, más un apéndice y un anexo entonces con escritos anteriores y posteriores de Trotsky. Y entonces uno acá empieza a encontrar cosas que no existían acá, pero que incluso a veces contradicen lo que está escrito acá. De modo de que las omisiones y las adiciones terminan dando un resultado completamente distinto. En Cucaño nosotros decíamos, seguimos a Meyerhold y odiamos a Stanislavski. Yo siempre pensé, porque bueno, se suponía que Stanislavski era stalinista y Meyerhold era trotskista. El prólogo me viene también a vivir el mismo. Claro. Ahora, ¿por qué Stanislavski era stalinista? Yo siempre pensé que era una derivación de todo. Pero, bueno, la cuestión es que, es decir, el mundo ha vivido equivocado, y yo también, en torno de lo que consideraban que eran las ideas firmes de Trotsky sobre el arte, y ahora estoy descubriendo otras cosas. Lo leíamos con apasionamiento, fundamentalmente porque ahí aparecía mencionado Mayakovsky. Entonces decíamos, bueno, Trotsky reivindica el arte de vanguardia, aparece, digamos, la referencia en el manifiesto del año 38 a los anarquistas, entonces eso me hacía simpatizar más con el texto, y ahora empiezo a encontrarme con que en realidad todo eso fue una relectura a posteriori que tiene que ver con cómo se fue construyendo ese objeto y cómo se fueron apropiando, por un lado, las corrientes trotskistas y los que leíamos a partir de esa visión. Entonces, una virtud que tiene el texto, el prólogo, es que, como también lo subrayó bien Mario, va a leer a Trotsky sin tratar de maquillarlo, ni disimular, ni ocultar cosas que incluso son a veces subrayadas como errores muy fundamentales, o a veces no tan fundamentales, pero que fueron errores al fin. A mí me pasó que me compré una edición de un libro que hablaba sobre los sindicatos, que es una edición del año 2010, porque digo, bueno, quiero ver
cómo está tratado este tema del problema de la militarización del trabajo y la estatización de los sindicatos que proponía Trotsky. Bueno, el libro se salteó, tanto el prólogo como la selección documental no menciona una sola palabra de eso. Aunque este libro habla de literatura y revolución, obviamente ese elemento está mencionado y forma parte de la historia que no tiene sentido ocultar. En todo caso hay que debatir y qué papel jugaba eso en las condiciones específicas. Entonces, uno me parece que se encuentra con una obra que te cambia completamente las lecturas anteriores que tenía y con un prólogo que es muy minucioso, que da mucha información para poder reconstruir y entender toda esa etapa, no solo la del año 23 y 24, porque avanza más allá en el tiempo y va también hacia atrás, pero que es realmente, digo, valioso, porque vuelve a reconstruir un escenario en donde, si uno no leyó el libro de Carr, de Fitzpatrick y alguna bibliografía muy significativa que acá está citada en otros idiomas, bueno, es imposible que uno tenga todos esos elementos para poder juzgar a determinado personaje. Una cosa que me pasó a mí es que trabajando con la revista y los periódicos que se publicaban en la Argentina y pensando la recepción de la Revolución Mexicana en el Río de la Plata, me aparecía muchas veces la figura de Lunacharsky, ahí en la década del 20, como una figura recuperada, exaltada, etc. Como yo siempre leía el pequeño fragmento que menciona Trotsky de Lunacharsky, para mí Lunacharsky era uno y ahora descubro que es otro. Entonces, realmente es una verdadera revolución copernicana lo que a uno le pasa si viene con aquella lectura y se tiene que encontrar entonces con todo este material. Les voy a citar solamente un ejemplo más. En la edición de 1923, Trotsky cita a un poeta, Demian, y que lo cita como un bolchevique que utiliza el arma de la poesía. Hace una apología de ese poeta y dice que se formó al calor del Partido Comunista y que es de alguna manera un referente que él rescata en esa coyuntura. Bien, pero este libro trae también lo que escribe Trotsky el día que ese hombre se muere, que eso sucede en 1932. Entonces, la página 811 dice Trotsky, ¿cómo alguien pudo decir que ese era un poeta proletario? Y era lo que él había escrito en la página 324, 10 años antes. Entonces, realmente, el prólogo ayuda a reconstruir cómo en cada coyuntura específica había una toma de posición y había una complejidad en el debate donde uno estaba acostumbrado a ver así pinceladas muy firmes, definiciones muy tajantes, y ahora, claro, uno empieza a entender que la situación era mucho más compleja, más movediza, y que todo eso iba al calor de un debate más general, que era a su vez lo que estaba pasando no solamente en el campo literario, sino en el terreno político. El año 1924 es un año clave, 1923, 24, 25. Si Trotsky, de ser el número 2, muere Lenin y termina finalmente derrotado. Hay un libro que no me compré de Sudestada, que no sé qué tal será, que el título es ¿Por qué Stalin le ganó a Trotsky? De alguna manera, acá hay una respuesta compleja, o hay muchos elementos que ayudan a reconstruir una respuesta compleja sobre eso. Uno de los puntos entonces ahí que puede ser polémico es esto de la relación con el surrealismo, con André Breton, y qué papel le asignaba Trotsky al psicoanálisis. Hay un texto que creo que no está incluido acá,
que es una carta que le manda Pavlov, en donde Trotsky cuenta que él en Viena se juntaba con los freudianos y que le parecía interesante el psicoanálisis, y le dice a Pavlov que el psicoanálisis vienés podría ser un caso particular de su teoría más general del reflejo condicional, etc. De cualquier manera, después, en los textos que habla acá de Pavlov, no menciona nada de este otro aspecto. O sea, puede ser una cuestión táctica que le servía en ese momento, o tal vez está influyendo mucho más sobre eso. Digo lo del psicoanálisis porque nosotros en Cucaño decíamos, bueno, Trotsky reivindica el surrealismo, reivindica el papel del inconsciente, está en contra del realismo socialista stalinista, y ahí era el héroe que marcaba el paradigma hacia dónde transitar por la cuestión más general que hace a la situación del arte. Me surge una duda, porque está claro que las ediciones en español entonces siempre reprodujeron una versión distorsionada de lo que era literatura y revolución. La pregunta es, ¿Trotsky sabía que existía la versión distorsionada? ¿Avalaba esa versión recortada? Y entonces ahí una de las cosas que descubro es que la parte que falta, la segunda parte que está omitida, en el prólogo también está marcada como una segunda parte. Y en esa segunda parte lo que Trotsky reivindica es a la censura. O sea, en 1923, en 1924 dice, yo estoy a favor de la censura. Es más, estoy a favor de la censura despiadada. Y hay un escrito en donde él plantea, en la época de la censura zarista, su oposición a la censura, diciendo reivindicamos el silogismo en contra de la censura. Y dice, bueno, pero ahora si yo publico y mantengo ese artículo, esto puede ser usado en contra nuestra. Porque antes yo estaba en contra de la censura, estoy a favor, dice, pero lo vamos a mantener porque necesitamos de la censura para la defensa de la revolución. El problema acá con la censura es que en 1923 incluso hay un acta donde aparece que en la medida en que existe la censura no puede haber líneas internas dentro del partido bolchevique, no puede haber fuerzas políticas por fuera del partido único, termina creándose una situación donde es muy complicado salir de esa lucha que simplemente se puede dar al interior de un comité central y donde la figura ya relevante del secretario general termina siendo el que logra ir articulando ciertas posiciones. Es decir, me parece que la omisión del problema de la censura puede o no haber estado avalado en las ediciones posteriores o que se hicieron fuera de Rusia, porque el libro fue censurado en Rusia. Después de 1924 ya no se reeditó más hasta 1991, que es lo que yo descubro porque lo plantea sin duda el traductor, que ha hecho una traducción muy importante. Termino con esto. ¿Cuál es de la primera parte? Faltaba una carta. Esa carta era una carta de Antonio Gramsci que le manda a Trotsky, en el cual Trotsky le había preguntado qué opinaba él de los futuristas. Entonces Gramsci le da su respuesta y le cuenta cómo el Proletkult en Italia había organizado exposiciones, había invitado a los pintores futuristas, pero también le relataba cómo entendía él que era la evolución o involución futura que estaban procesando esos futuristas, que terminaron la mayoría apoyando al régimen fascista. Entonces, hasta donde pude leer yo, les diría que es una obra realmente interesantísima para leer minuciosamente y para reconstruir toda una serie de debates que uno ni sospechaba que habían existido en muchos casos, y al mismo tiempo plantea una crítica muy fuerte a esto que se mencionó también,
que esta idea, que el manifiesto puede dejar asentada la versión liberal, que Trotsky estaba a favor de que no exista la censura, de que el arte, cada uno se exprese y haga lo suyo, etcétera, etcétera. Y bueno, en sentido estricto, acá hay muchos elementos para la polémica, pero que muestran claramente de que las cosas al menos no es tan lineal como se puede desprender a partir de ahí. Así que yo, siguiendo la indicación que en algún momento me dio Mario, diría que lo más interesante es que hoy aprovechemos también la presencia de Eduardo, que es el que más conoce sobre este tema sin duda, y veamos después cómo continuamos la polémica. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los compañeros por la invitación, por el esfuerzo, a Mario sobre todo y a los compañeros de la Universidad que han hecho un esfuerzo enorme que nosotros de Razón de Revolución no hubiéramos podido hacer para estar hoy aquí, así que inmensamente agradecido por eso. Bueno, Gustavo, no me queda para agradecerle, ya trajiste el número 1, además de que uno reconoce, bueno, ya hasta uno puede hacer historia de sí mismo, lo cual es bastante preocupante. De alguna manera le agradezco a Gustavo esto de poner sobre la mesa que todo lo que estamos acá, incluyendo a Gustavo, que hemos compartido muchísimas jornadas de lucha, llevamos un montón de tiempo tratando de hacer avanzar la realidad en la medida de lo que podemos y está bien que nos pongamos orgullosos de eso frente a tanta gente que se da vuelta o que traiciona. Yo quería releer, antes de empezar, la frase en la que se dice que este es un prólogo antitrotskista. Este libro fue editado con la intención seria de combatir dicha lectura. Cuando alude a dicha lectura se refiere a la lectura religiosa de Trotsky. Este prólogo es entonces esencialmente antitrotskista, no en tanto crítica destructiva de la reputación del personaje en cuestión, cuanto de la caricatura tan propia de la izquierda que dice defender el socialismo científico, pero necesita apoyar su acción política no en el análisis concreto de la situación concreta, la ciencia, sino en la referencia permanente al texto sagrado. Es decir, es un libro contra los trotskistas, no contra Trotsky, que son cosas distintas. Creo que la izquierda argentina, como una parte de la izquierda mundial, pero en la Argentina en particular, por el peso que tiene el trotskismo, tiene una serie de problemas que después si el público quiere podemos debatir, que tienen que ver básicamente con la lectura trotskista de historia, del fracaso de la Unión Soviética, de cómo se debe luchar y de qué sucede en la Argentina y qué debemos hacer en la Argentina. El prólogo lo que intenta es poner sobre la mesa que es hora de dejar a Trotsky bien muerto como está. Es una mala costumbre tratar de entender las cosas en vez de enfrentándose uno mismo a los problemas, esperando que algún muerto venga a explicártelos. Entonces, vamos a leer a Marx, vamos a leer, bueno, se puede leer millones de cosas, además la biblioteca es infinita, con lo cual uno puede pasarse la vida leyendo. Y nunca nos enfrentamos a los problemas concretos. Y en todo caso, como no nacimos de huevo, como la historia no empezó con nosotros, como la lucha no empezó cuando yo llegué, cuando nos enfrentamos al problema seguramente vamos a tener detrás un montón de compañeros que ya han pasado, que han dicho cosas que nos pueden ayudar. Pero el problema es nuestro. El problema que tenemos que resolver, que tenemos por delante, es nuestra realidad. Por eso insisto, nosotros hicimos este prólogo para combatir la lectura religiosa de Trotsky, pero que en el marxismo es lamentablemente peste. Hay la lectura religiosa de Trotsky, la de Gramsci, la de Marx, etcétera, etcétera, etcétera. Y es hora de dejarlos en paz. Y es hora de dejar de ser cobarde. O sea, es hora de hablar por nosotros mismos. Y cometer los errores nosotros. Y hacernos cargo de los errores que cometemos nosotros. Y es hora de dejar de soñar con finales de película norteamericana. Veo que en las películas norteamericanas hay toda una secuencia muy típica de ideología yankee, en la cual todo consiste en que el héroe vuelve a casa.
Toda la película consiste en que el héroe vuelva a casa. Es la vieja historia de Anábasis, que finalmente Jenofonte escribió el libreto básico de todo el cine norteamericano, que es el héroe vuelve a casa. Y la casa está entendido como el lugar sin problemas, como el lugar a donde pertenecemos. Es mi lugar en el mundo, como diría Cristina. Que para suerte de ella es el Calafate, que es un flor de lugar para estar en el mundo. Pero en realidad, y a esto tenemos que acostumbrarnos, nosotros los revolucionarios tenemos que entender que no hay ningún lugar donde volver. El pasado es un mundo hostil. No nos va a recibir porque no nos puede recibir y no vamos a volver a él porque no hay donde volver. Todo está por delante. Y para eso tenemos que asumir nosotros la tarea y dejar de pensar que podemos reflexionar sobre la historia argentina leyendo a Trotsky. Yo siempre que soy un tipo bastante vulgar, suelo hablar muy vulgarmente, pero la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué carajo sabía Trotsky de la Argentina? ¿Qué sabía Lenin de la Argentina? Entonces, si nos hacemos esa pregunta así, vulgar, brutalmente, tal vez sintamos con mayor fuerza el problema que tenemos por delante, que nosotros tenemos que entender esta realidad. El prólogo no solamente, digamos, acá los compañeros han sido muy generosos, yo les agradezco la generosidad. El prólogo y el libro ponen, digamos, si se quiere, un modelo de lo que a nosotros nos parece que debe ser la intervención intelectual, que es poner las cosas en su sitio y hacerse cargo de. Trotsky dijo estas cosas en su momento por sus razones, en sus batallas, en su realidad, en sus peleas, que no son las nuestras más allá de genéricamente, sí, es nuestra pelea, el socialismo, pero el socialismo no existe. Lo que existe es la lucha revolucionaria en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Cuba, Estados Unidos, donde sea. La lucha revolucionaria del siglo XXI, 100 años después de Trotsky. Por lo tanto, el primer punto que tenemos que hacer es dejar de escudarnos en quienes no nos pueden ayudar y enfrentar la realidad por nosotros mismos. Marx hizo eso, porque cuando él funda el socialismo científico, ¿qué es lo que funda? Una posición política que se asienta en el siguiente planteo: para transformar la realidad hay que entenderla, hay que estudiarla. Mucha gente lee mal la tesis 11 como un simple llamado a la acción. El llamado a la acción viene con el entendimiento de la acción. Luego hay que estudiar esto, plantearse este problema y resolverlo. No seguir citando a. Yo insisto con esto porque el prólogo intenta hacer eso. Yo, un poquito para contar cómo es la historia del libro, que es muy graciosa si se quiere. El gran mérito de la compilación del libro, que es la única edición en el mundo occidental. Esta es la edición más completa que existe en el mundo occidental. No digo en el mundo oriental porque no sé. No sé qué han hecho los turcos, no sé qué han hecho los chinos. Pero no, esto no existe en alemán, no existe en inglés, no existe en francés, no existe en italiano, no existe en ruso. No existe en ruso. El gran mérito de haber hecho este trabajo es del traductor. No es simplemente un traductor, sino que es un gran trabajador de una traducción entendida como una producción intelectual. Alejandro González hizo la traducción, es un traductor muy importante, ha traducido para Corigüe, Chekhov y grandes clásicos de literatura rusa, textos muy, muy significativos, pero tiene la desgracia, como yo le dije, de llamarse Alejandro González. Yo creo que si se llamara Eduardo Sartelli le iría mejor. No porque mi nombre sea particularmente importante, pero no hay muchos Sartellis. Pero, como diría mi suegro, que es gallego y se llama López, en la Argentina hay más González que gente buena. Entonces, claro, uno se llama López, González, Rodríguez, García, y es inútil que a uno lo googleen porque va a salir cualquier cosa. Entonces aparece un tipo que dice que tiene todo esto y que se la quiere ofrecer a una editorial muy, digamos, trabajadora, con mucha voluntad, pero que no le puede dar un solo peso, que se llama Canción de Revolución. Porque yo creo que ustedes son los adecuados para publicar esto.
Entonces yo primero, me está cargando. Además un tipo se llama González, bueno, empezamos a buscar, y bueno, obviamente, González aparece. Bien, ¿quién es este tipo que dice que hizo todo esto? En esa época estábamos discutiendo con un partido de izquierda argentino sobre problemas de estos. Entonces yo pensé, este guacho debe ser del partido tal, no lo voy a mencionar. No, que nos quiere hacer una especie de aferro local. Hacernos publicar atades. Y entonces, claro, entonces era, y la plata que nos pedía era ridícula, no lo voy a decir, pero era ridícula. Y además lo que ofrecía era maravilloso. ¿Sí? Por primera vez la obra está traducida directamente del ruso. Yo le contaba a Laura antes de entrar que hicimos la edición de la historia de la Revolución Rusa y lo único que la conclusión que hicimos es que el libro de Trotsky, Historia de la Revolución Rusa, hay que traducirlo de vuelta. Está traducido por un catalán de 1930, ¿sí? Por Andrés Nin, en un lenguaje casi inabordable. Pues hombre, aquí tenemos miles de cosacos que van para aquí, para allá y hacen polvareda. ¿Qué es eso? No se entiende ni siquiera las frases elementales. Tuvimos que tomar una edición inglesa, una edición francesa, una edición italiana, una traducción, ¿cómo se llama? Que encontramos por ahí media trucha, los capítulos que faltaban del francés, etcétera, etcétera, y encontramos 3.000 errores. Desde errores de tipeo hasta frases ininteligibles. La conclusión que sacamos es, bueno, habría que traducirla de vuelta. No teníamos la posibilidad de traducir Historia de la Revolución Rusa de vuelta, de modo que, bueno, hicimos el mejor esfuerzo. Corregimos y editamos lo que es la mejor edición en castellano, por lo menos no tiene errores muy elementales. Cuando apareció esto, digo, no, esto no puede ser, esto no es verdad. Y era verdad. Entonces, una vez con esto en la mano, con este fantástico trabajo de Alejandro, que reúne la edición original, las dos partes de Literatura y Revolución, más todo lo que Trotsky escribió antes sobre literatura, más todo lo que Trotsky escribió después. O sea, acá está todo lo que Trotsky escribió sobre literatura y revolución y lo que parezca. ¿Sí? De modo que, para aquel que quiera tomarse el trabajo de estudiar a Trotsky sobre este tema, casi que tiene la fuente acá, traducida directamente del ruso. Nosotros dijimos, esto amerita un prólogo que intente por lo menos, digamos, que esto no sea una simple publicación ampliada, sino una puesta sobre la mesa de un conjunto de problemas. De ahí que nos tomamos como 4 o 5 años. Yo creo que Alejandro en un momento pensó que no lo íbamos a publicar, ¿no? Porque tardamos como 4 o 5 años en publicarlo. Para tomarnos el trabajo de ver un montón de cosas que están en ese prólogo que tiene casi 200 páginas, por una serie de razones que ahora voy a explicar. Antes de eso voy a pasar un chivo. Nosotros tenemos una editorial construida así con mucho esfuerzo, Ediciones R&R, que ha sacado más de 60 o 70 libros de las más variadas cosas. Para nosotros editar un libro es un hecho político, por lo tanto ningún libro va sino un prólogo que ponga sobre la mesa un problema. Y hemos tenido la suerte de editar cosas que uno no sabe, digamos, cuando empieza qué importancia tienen, pero la obra completa de Santoro, por ejemplo, fantástico poeta argentino, o la primera y la última novela de Andrés Rivera. ¿No? Andrés Rivera, sus 2 primeras novelas están hechas en un estilo que él aborrece. ¿No? Él ha pasado un estilo muy lacónico, esas novelas que son casi cuentos, y sus primeras novelas son verborrágicas, generosas, muy en el estilo de que él hoy llamaría realismo socialista. Bueno, esas 2 primeras novelas no las quería publicar. Cuando nosotros le dijimos publicarle algo, estaba todo en manos de Alfaguara, bueno, pues están estas 2 novelas, son una mierda. Así, no, porque son una mierda. Bueno, hablamos con el hijo, le hicimos la cabeza al hijo, y el hijo lo convenció, y entonces tomamos la primera novela, Precio. Y bueno, 180, casi 200 páginas, empezamos a corregir, tenía errores de tipeo, y había algunas cosas que no se entendían. La coautora del prólogo es mi compañera, no solamente de la organización, sino compañera de vida, mi esposa. Ella, digamos,
magíster en letras, así que ella tomó su cargo en profesión literaria, etc. Y había 3 o 4 cosas pavadas que decía. Y yo le preguntaría a Andrés, porque es una pena sacarlo hasta ahora. Se la devolvimos a Andrés Rivera y nos devolvió una novela de 70 páginas. O sea, reescribió su primera novela con el estilo de sus últimas. Por lo tanto, tenemos el gusto de haber editado la primera y la última novela. En ese, digamos, ese esfuerzo de edición, una de las cosas que deja esta edición de Historia de la Revolución Rusa, de la literatura de la Revolución, es haber puesto sobre la mesa qué poco conocemos realmente sobre la Revolución Rusa. Y en qué medida, para mal, la versión de Trotsky de la Revolución Rusa es la única versión que conocemos. Y todo lo que nosotros juzgamos sobre la Revolución Rusa está hecho con ojos trotskistas. Eso es así. Y entonces, nosotros lo decimos acá en el PRO, se produce el efecto Sócrates. Platón cuenta cómo Sócrates discutía con gente. Y cada una de esas discusiones salen sus famosos diálogos. Entonces, normalmente vemos a Sócrates vapuleando a algún sofista. Y uno se queda con la idea de qué idiota que es este Protágoras. Este Gorgias no entiende un carajo. Pero claro, en realidad lo que estamos viendo no es a Gorgias o a Protágoras, estamos viendo al Gorgias o a Protágoras que Sócrates nos muestra, que es a su vez el Sócrates que nos muestra Platón. Con lo cual, ¿qué estamos viendo de ese debate? ¿Estamos viendo realmente un debate de ideas o estamos viendo la visión del vencedor? Porque hay un punto en el cual Stalin habrá ganado la lucha física y política inmediata, pero Trotsky que ganó la historia. Y la historia de la Revolución Rusa para la izquierda, hoy, es la historia que cuenta Trotsky. Trotsky ganó ese debate. Y para bien y para mal, la visión de la Revolución Rusa que tenemos es esa. Y como en la Argentina el trotskismo es casi la izquierda, nuestra visión de la Revolución Rusa es esa. Y entonces, si Trotsky dice que fulano de tal es malo, debe ser malísimo. Si Trotsky dice que fulano de tal es bueno, debe ser buenísimo. El problema, como mencioné algunos ejemplos, Gustavo, cuando Trotsky dice que es malo y es bueno, ¿qué hacemos? Como contenían bien, ¿no? Que era un bardo proletario, y después era en realidad un arrimado, campesinista, un versificador, digamos, pornográfico. Claro, pornográfico. Entonces, acá el punto no es tomársela con Trotsky, no, acá el punto es tratar de hacer una lectura contextuada, ponerlo en el lugar y ver, digamos, los problemas reales. ¿Para qué? Para liberarnos a nosotros de esa lectura. Trotsky nos cuenta la historia y no vemos a nadie más. Trotsky es una estrella en sus... además Trotsky es muy personalista, es un yo muy presente, es un ego muy poderoso. Digamos, a nadie se le escapa que Trotsky habla como si la revolución fuera con él. Uno lee la historia de la Revolución Rusa y parece que no hubiera pasado nada donde Trotsky no estuvo. Entonces de repente nos enteramos que en Siberia es derrotado el ejército blanco, pero Trotsky no estuvo ahí, por lo tanto de eso no sabemos nada. Pero sí sabemos bien por dónde pasó el tren blindado. ¿No? Entonces, es un yo muy presente. Para bien y para mal, digamos, revolucionario que no tiene un yo poderoso es difícil. Pero leemos la historia de la Revolución Rusa de esa manera. Es como una estrella que es tan brillante que encandila y no deja ver ninguna otra cosa. Y entonces tendemos a ver a Trotsky como genial, porque lógicamente Trotsky vapulea a todos en sus escritos. Trotsky les gana a todos en sus escritos. Trotsky ridiculiza a todos en sus escritos. Bueno, pero fuera de los escritos de Trotsky hay otra realidad. Y si traemos esa realidad sobre la mesa, nos vamos a encontrar con algunas cosas muy desagradables, pero también nos vamos a encontrar con un personaje real, con un Trotsky real, que cuando uno le saca toda la santurronería trotskista, todas las velas que se le han prendido, se encuentra con una figura fascinante, brillante, un revolucionario espectacular, pero a la medida de un ser humano normal, común y corriente, y no una especie de semidios que habló de todo y todo lo que dijo marcó rumbos.
El prólogo empieza con una cita de Trotsky, donde Trotsky dice, bueno, le explica a los lectores de una revista en la cual va a empezar a escribir, voy a escribir sobre literatura, no se lo tomen en serio, estas son las anotaciones de un lector, nada más. La idea de que Trotsky es un crítico literario es un disparate. Y cuando uno coloca lo que Trotsky dice en la época, en su momento, y lee a los otros, encuentra que los otros eran muy inteligentes, que hay gente brillante ahí. Después, cuando uno se da cuenta de que las estrellas más brillantes son las que brillan entre estrellas brillantes, recupera a Trotsky como una gran figura. Pero borrar todo el firmamento a los efectos de tener solamente su presencia no es una forma de reivindicarlo, es una forma de oscurecer los problemas reales en los que intervino y no poder explicarse los problemas. A ver, parafraseando a Lugones, todo en su mano lo ha tenido y todo lo ha perdido. Trotsky es un partido sin cabeza. Lugones hablaba de Lavalle, todo en su mano lo ha tenido y todo lo ha perdido. ¿De quién? De Lavalle. Lavalle es una espada sin cabeza. Caramba, es difícil encontrar un personaje que tenga semejante vuelo y que se caiga tan rápido. En el 17 Trotsky no era nadie, no era jefe de partido, no tenía partido, no era nadie. Llega a la revolución y se transforma en el co-ejecutor de la revolución. Es Lenin y Trotsky. 3 años después pierde el Ejército Rojo y 5 años después está rumbo al exilio. O sea, hay una explicación, más allá de que había un señor malo llamado Stalin, a semejante periplo, a semejante ascenso tan violento y a semejante caída tan violenta, debe haber más allá de que había un señor malo llamado Stalin. Entonces, el prólogo quiere mostrar que literatura y revolución forma parte de esas discusiones y que leyendo literatura y revolución, más que una preceptiva sobre cómo analizar la literatura, sobre lo cual Trotsky tiene muy poco para decir. De la misma manera que sobre psicoanálisis tiene muy poco para decir. Así, a ver, si uno quisiera hacer un libro sobre Lenin en la literatura, lo hace. Anda dando vuelta para decir un libro sobre Gramsci y la literatura, sobre Rosa Luxemburgo y la literatura, otro sobre Mao y la literatura, Marx y Engels y la literatura. Uno los lee y Marx y Engels sobre la literatura. Che, leí una novelita que está buena. No, bueno, eso no es una teoría literaria. Un teórico de la literatura es Lukács. ¿Sí? Un teórico del arte es Adorno. Los otros son tipos muy inteligentes, metidos en problemas importantes, que no dicen pavadas, pero eso no los transforma en especialistas o gente que puede armar una preceptiva. En el caso de Trotsky, de ahí descubrimos una figura normalmente muy escondida, que es Alexander Bolonsky. Alexander Bolonsky ha pasado a la historia como ser el teórico trotskista de la literatura. Bolonsky tiene una verdadera posición estética particular. Y cuando uno los lee, no se sabe quién se copió de quién. Porque incluso cuando hace el análisis de Spilnia, que el análisis de Spilnia de Trotsky es casi palabra tras palabra el análisis de Bolonsky. Bolonsky es un tipo al cual Lenin le dice que arme una editorial para los compañeros de ruta, para poder captar a esa gente. Eso lo arma Lenin, y Trotsky sigue esa línea. Cuando uno ve ahí, sí, Bolonsky efectivamente es un tipo que hay que leer. Pero Bolonsky, igual que Trotsky, es pleyano. Trotsky es pleyano. Trotsky es Chernyshevsky. Es el análisis social ruso del siglo XIX. O sea, no es nada original. Lo que Trotsky dice sobre psicoanálisis, por ejemplo, son 2 anotaciones, nada más. O sea, no es Lacan. Porque uno puede decir, Lacan es un idiota, o Lacan es un genio, pero no puede negar que hay toda una obra que obliga a discutir con Lacan. Pero porque Trotsky haya dicho 2 cosas sobre el papel higiénico, no vamos a derivar de ahí una teoría acerca de la celulosa y del socialismo. Entonces, hay que... el prólogo se esfuerza por colocar a Trotsky en ese lugar. En el lugar de un tipo que se vio obligado a hacer muchas cosas, la mayor parte de las cosas sin saber nada, a aprenderlas sobre el camino y haber dado soluciones y haber cometido muchos errores, como todo el mundo.
como todo el mundo. Trotsky no es un teórico de la guerra, no es un teórico del ejército, no sabe nada. Es fantástico porque me hace acordar mucho a Belgrano. En su autobiografía Belgrano dice, bueno, yo llegué acá y como tal, de repente me eligieron jefe del regimiento patricio, que es casi como que te pongan la cabeza de ejército rojo. Y Belgrano, en su ingenuidad, dice, y como yo no sabía manejar la espada, contraté a un maestro para que me enseñe. El jefe del ejército revolucionario no sabía manejar, y claro, siendo un abogado. Lanzado a la revolución, le tocó esa tarea y le enfrentó. Eso es un revolucionario. Eso es un revolucionario. Pues San Martín es un profesional, pero hay que poner las cosas sobre la mesa y actuar a como tenemos. Bueno, Trotsky también eso, con el ejército rojo, con la industria, y ha dicho cosas muy importantes, muy útiles, muy originales, ha hecho un montón de cosas, menos originales, menos importantes, ha hecho un montón de tonterías, en todo el mundo. Es importante entonces este primer punto, ¿sí? Coloquemos a Trotsky como lo que es, en el lugar en el que está, y reivindiquemos a todos los que discutieron con Trotsky. Porque además no hay una línea clara. Por ejemplo, uno se va a encontrar con fidelidades cruzadas. Uno quisiera decir, el proletariado es la literatura del realismo socialista. El realismo socialista es Lukács. El realismo socialista de Lukács es básicamente Stalin. Por lo tanto, todos los demás son trotskistas. El problema es que nos encontramos con que uno de los pocos elogios sustantivos de la edición original de Literatura y Revolución es de Lukács, que reivindica Literatura y Revolución. Porque las posiciones de Trotsky en Literatura y Revolución sobre la forma y el contenido, sus gustos literarios son los mismos que los de Lukács. Son exactamente los mismos. Y Lukács es estalinista, en el sentido profundo de la palabra, es decir, su política es estalinista. Él llama al Frente Popular. En las tesis de Blum, él llama antes de Stalin al Frente Popular. No es estalinista en el sentido de... Porque después, en algún momento, tendremos que escribir una reivindicación de Stalin. Porque si no terminamos transformando a los personajes en, digamos, caricaturas. Stalin es un asesino, un sinvergüenza, todo lo que se quiera, pero también es miembro de un proceso revolucionario que no se explica por la personalidad del personaje. Si no, volvemos a esa lectura de la historia donde, como cuando yo entré por primera vez a la carrera de historia, en historia moderna, tenía una profesora que lo voy a nombrar por piedad, que dijo, bueno, del siglo XVI tenemos a Francisco I de España, Felipe II, de otro tenemos a Enrique IV, y el mercado mundial de formación. Finalmente, bueno, el problema era que Felipe II era taciturno y burocrático, y Enrique IV, todo el problema del siglo XVII, la aparición del capitalismo, la crisis del feudalismo, todo se explicaba porque uno era taciturno y el otro era mujeriego. Bueno, recuperen la historia trotskista de la Revolución Rusa y la explicación de cómo gana Stalin, y es más o menos eso. Y es más o menos eso. Es curioso entonces, por ejemplo, que cuando uno se empieza a meter, empieza a encontrar cosas que no encajan. Porque después Lukács, obviamente como stalinista, va a estar a favor de expulsar a Trotsky y todo lo demás, por supuesto. Trotsky odiaba a Meyerhold y a toda la vanguardia. Trotsky estaba en contra de la vanguardia, estaba en contra de Mayakovsky. Lean el análisis que hace de 150 millones de Mayakovsky, un poema fantástico, y da vergüenza ajena. Pero todo ¿por qué? Porque Mayakovsky, Meyerhold y todo el proletariado corrían por izquierda al partido bolchevique, cuando el partido bolchevique traza una alianza con la burguesía en la NEP. Literatura y Revolución es un testimonio del momento en el que el partido bolchevique se transforma en el partido del orden y va a la alianza con la burguesía. Después podemos discutir si había otras opciones o no, no importa, pero ese es el hecho. Y entonces Kollontai y la oposición obrera, Lyapnikov, el consejismo, los anarquistas, el proletariado, a todos esos hay que liquidarlos. Y Trotsky forma parte de la liquidación de esa vanguardia. Por lo tanto, cuando Trotsky intenta defenderse de Stalin, se encuentra con que de su lado queda poco, entre otras cosas porque él colaboró en la represión. O sea, ahí hay una serie de problemas para discutir con Trotsky y su estrategia.
Y no se puede decir que la Rusia de Stalin nació de la noche a la mañana del brazo de un señor malo. El proceso de burocratización del Estado revolucionario se produce en vida de Lenin, por voluntad de Lenin, por voluntad de Trotsky, y uno puede decir porque no hay otras posibilidades de hacer las cosas, se puede decir, se puede discutir, pero eso es un hecho. La KGB es la GPU y la GPU la checa la pone Lenin. Y son Lenin y Trotsky lo que llaman la censura. Y la primera es la censura contra los contrarrevolucionarios, los nacionalistas. Después es la censura contra los mencheviques y los socialrevolucionarios. Después es la censura contra los propios bolcheviques, la prohibición de las fracciones internas. Entonces, cuando el poder queda concentrado en 3 personas en el Comité Central, bueno, eso es un proceso que lo inventó Stalin. En todo caso, ahí hay un punto de astucia mayor de saber cómo comandar ese proceso. Pero, ¿con esto a dónde vamos? Vamos a que no se puede leer esa historia al estilo Villica. Yo les contaba lo de Lukács. Lukács es estalinista, está en contra de Stalin, de Trotsky, apoya la salida, la expulsión de Trotsky, etcétera, etcétera. Trotsky ama la literatura que ama Lukács, odia la vanguardia, odia a Meyerhold, ¿no? Brecht. Brecht encarna en Alemania una línea izquierdista al estilo de la de Proletkult en Rusia. Y es reprimido, entre otras cosas, por Lukács, que acusa a Brecht de ¿qué? De trotskista. Pero fíjense que cruzado. O sea, si lo pusiera en términos literarios, Trotsky jamás diría que Brecht podría entrar dentro del canon literario trotskista, jamás. Bueno, no tenía ninguna importancia, obviamente, porque lo que querían era sacarse de encima ese grupo y afianzarse en el medio de la revolución cultural de Stalin. Entonces, hay muchas cosas que poner sobre la mesa para discutir a Trotsky y para discutir la política. Y creo que el prólogo, si tiene alguna virtud, es tratar de poner eso sobre la mesa. Dejemos a Trotsky en paz. Trotsky tiene todas estas limitaciones, estas virtudes, estuvo en estos debates y había un montón de gente muy interesante, muy inteligente, que planteaba los mismos problemas que Trotsky, incluso con mejores argumentos. Toda la discusión acerca de la posibilidad de cultura proletaria o no la inventa Trotsky. Aquí tiene que Trotsky le hace el Proletkult, que está mal, porque paradójicamente el jefe del Proletkult, Bogdanov, coincidía con la naturaleza del arte que quería para la revolución con Trotsky. El problema es que Bogdanov tenía una organización que tenía más de 500.000 afiliados en toda Rusia y que era un desafío a la dirección de Lenin. Recuerden que Alexander Bogdanov es el único que ha desafiado alguna vez a Lenin en la dirección del partido bolchevique, con la escisión del 7 sobre los ultimatistas y la negativa a participar en el Parlamento ruso, en la Duma. Y que Lenin tuvo que tomarse 3 o 4 años para desarmar la mayoría bogdanoviana en el partido bolchevique. Y que se pasó un año entero leyendo a Hegel para poder criticar un libro de Bogdanov. Alexander Bogdanov fue un personaje completamente desconocido. Entonces empezamos a encontrar miles de tipos que son muy interesantes, que permiten ver en ese caleidoscopio que es la revolución muchas más facetas que la que tenemos si solo vemos la revolución rusa a través de los ojos de Trotsky. Nosotros acá hablamos de Bogdanov, de Lunácharsky, de Lunácharsky no hablamos bien. Bogdanov, sí. Pero hay un montón de gente que ha pasado después por ser realismo socialista. Hay que discutir más seriamente el realismo socialista. Primero, el realismo que de muchas de las novelas del realismo socialista es el mismo realismo del siglo XIX, que es lo que le gustaba a Trotsky. Además, muchos de los realistas socialistas son elogiados por Trotsky antes de que se pasen a Stalin. Y Trotsky no quería a tipos que eran trotskistas, como Furmanov, por ejemplo, que adelantó una revolución completa de la forma de la novela. A Trotsky se le pasó por delante toda la vanguardia artística del siglo XX y no la vio. No solo Meyerhold, el formalismo de Trotsky y compañía, que es muy fácil de rechazar como simplemente formalista, y sobre todo si uno se dedica a leer a Trotsky y no leer a los otros.
falso que niegue la historia y cosas por el estilo. Se le pasó por alto toda la literatura de vanguardia, a la que él la aborrecía profundamente. Es sorprendente la forma en que trata Pilniak, que básicamente es un romántico irracional, y lo trata con un cariño que, digamos, no se entiende en sus ataques a otros autores, como por ejemplo a Furmanov o la joven guardia bolchevique. Nosotros, una de las cosas que queremos hacer ahora es recomponer ese clima publicando en castellano a esos autores. Por eso nosotros tenemos una colección que se llama Biblioteca Militante, que son 5 series de libros sobre historia argentina, sobre problemas contemporáneos, sobre arte y filosofía. Vamos a agregar una 6ª colección que es la literatura de la revolución, que es la literatura no de la revolución en general, sino la literatura que se produjo en la revolución. O sea, cuando uno ve la literatura rusa, básicamente ve 2 cosas. Uno, los clásicos, Chekhov, Gogol, Dostoyevsky, etcétera, etcétera. Y después ve básicamente los ganadores ideológicos, o sea, el simbolismo ruso al principio del siglo, que después de la caída de Stalin se transformó en casi la literatura rusa. Pasternak, Akhmatova. En el medio, obviamente, hay una experiencia que no existe, y si existe hay que negarla, que es el realismo socialista, en el cual todo el mundo se empecina en cuestionar, pero cuesta encontrar a alguien que haya leído la mitad de esas novelas. Cuesta encontrar a alguien que las haya leído. Fadeyev, por ejemplo, el heredero de Gorky, el tipo que comanda la revolución, la literatura rusa bajo Stalin, o sea, él es stalinista de literatura, tiene una novela de la década del 20 que se llama La derrota, que es fantástica, es la anábasis de un comando bolchevique que vuelve desde Siberia hacia el centro a reencontrarse con las líneas propias, relatando la épica de la revolución. Es una novela fantástica. Claro, como Fadeyev después se hizo stalinista, entonces todo lo que haya escrito Fadeyev hay que quemarlo. Tenemos el caso de Sassouri. Sassouri está en internet, eso se puede ver, vamos a hacer una traducción nueva. El chequista. Sassouri es un tipo que escribe una apología de la checa, una novelita corta donde muestra cómo los miembros de la checa matan gente. Entonces, ¿por qué reivindica eso? Bueno, en general los socialistas estamos educados en el humanismo. Si nosotros no queremos matar a nadie y queremos mejorarle la vida a la gente, con lo cual no estamos bien preparados para la revolución. Porque en una revolución se mata gente. En una revolución hay que ejercer actos de violencia. El socialismo normalmente llega en el contexto de yo estas cosas no hago. Y de repente me encuentro con que tengo que hacerlas porque si no, no. Y que hay gente que se tiene que encargar de fusilar. Y entonces el chequista es un elogio a los compañeros que han decidido tomar semejante tarea en sus manos. Ese Sassouri va a después morir fusilado por la checa de Stalin, con lo cual es una paradoja vital gigantesca. Pero esa novela fascinó a Lenin. Tarasov Rodionov, 1921, Chocolate. Una novela en la cual un funcionario bolchevique se le acusa de un acto de corrupción. Se lo investiga y se descubre que es falsa la acusación. Pero se lo fusila igual como ejemplo. Fue un escándalo esa novela. Además porque Tarasov Rodionov era general del Ejército Rojo y funcionario del Estado soviético. La Semana, una novela, la primera novela trotskista. La primera novela trotskista, de 1920. Podemos mencionar, acá están señaladas, pero ejemplo, nosotros vamos a publicar, estamos publicando ahora, estamos haciendo el prólogo de Estrella Roja de Bogdanov. La primera edición completa en castellana. Había una edición que en realidad es la edición que queda después de la censura stalinista. Alejandro hizo para nosotros una traducción directa de Estrella Roja del original.
Bogdanov escribe una novela de ciencia ficción. ¿Cómo es el socialismo en Marte? Se llama Estrella Roja. Y en esa novela, Bogdanov anticipa la burocratización del Estado soviético y plantea todos los problemas de la revolución. Y el problema que él después va a encarar con el Prolecul, el problema de no vamos a ganar nunca hasta que la revolución no esté en la cabeza de los revolucionarios. El problema de la acción cultural y de la acción política en el campo artístico. Por eso Bogdanov rechaza ese Trotsky liberal, que a mi juicio existe, ese Trotsky liberal que dice ninguna censura al arte, toda la libertad al arte, lo cual es imposible. O sea, toda política presupone apoyo a ciertas cosas y represión de otras, aunque más no sea por omisión. Pero la ideología burguesa de que el arte es el campo de la libertad está metida en esa frase y en esa política. Por eso nosotros decimos que los trotskistas son en general liberales. Entonces, vamos a publicar Estrella Roja. Y después de eso vamos a publicar En la Semana. Y vamos a armar toda una colección con esas novelas, ¿no? Con la literatura revolucionaria, la literatura producida en la revolución, porque nos muestra todas las contradicciones que implican una revolución. O sea, una vez que entramos en la revolución, ninguno de nosotros va a ser igual. Y todo el mundo va a terminar haciendo cualquier cosa, menos lo que pensaba que iba a hacer. Porque se va a enfrentar a problemas nuevos. Y ahí los libros viejos no sirven para nada. Ahí hay que inventarlo todo. Queremos entonces eso. Y para no darles más largas al asunto, porque si no lo voy a aburrir, quería volver un punto sobre más sobre algunas cosas que dijo Mario. Hay que reivindicar el Prolecul. Porque hay que reivindicar la lucha cultural y política en el plano artístico y cultural. ¿Qué es la lucha por la cultura socialista, por la cultura proletaria? La lucha por la conciencia de clase. Los trotskistas tienen el programa de transición metido en la cabeza, que supone que automáticamente la conciencia transita de las acciones al socialismo, sin ningún trabajo en el medio. Que no hay que explicarle a nadie qué es el socialismo. Y entonces terminamos en la campaña del fin, donde partidos que se llaman socialistas no mencionaron el socialismo una sola vez. Y todo consistía en el 82% móvil, Massa. Aumento de los salarios, Macri y la eliminación de impuestos a las ganancias. Los jóvenes, o sea, ya lindamos con el posmodernismo. Pero del socialismo no se habló. ¿Cómo vamos a pedirle a una sociedad que nos acompañe en la más terrible de las aventuras si no somos capaces de decirle a dónde carajo los queremos llevar? Vos seguime que no te voy a defraudar. Eso lo puede decir un político burgués. Y con muchos diputados. Claro, pero un socialista tiene que explicar qué es el socialismo. Hay un problema ahí que tiene que ver con el marxismo. Con Marx. En el contexto en el que Marx escribe, era muy importante entender qué sociedad estábamos viviendo, porque esa sociedad era nueva, y por lo tanto nos planteaba problemas sociales completamente desconocidos y nos planteaba formas de acción que no teníamos a la vista, porque estábamos saliendo del feudalismo, estábamos entrando en otro tipo de sociedad. Entonces, frente a todos los que decían, me gustaría que en la sociedad futura tengamos casas con paredes de vidrio para que todo el mundo pueda ver lo que hacemos, o me gustaría que los niños comieran torta, cosas por el estilo, o sea, frente al socialismo utópico, frente a eso, me embelezo pensando en lo que me gustaría, sin preocuparme cómo voy a llegar hasta ahí. Marx reivindica el socialismo científico, es decir, no me importa tanto la meta como entender cómo voy a llegar allá. Porque ese era el momento marxista. ¿Sí? Hay que entender dónde estamos porque si no, no vamos a pelear bien. Pero eso no quiere decir que Marx
no se haya olvidado, adrede, de una parte importante de la tarea de la lucha socialista, que es explicar qué es el socialismo. Porque queremos explicarle a la gente qué es el socialismo para que a veces a la gente le interesa. Porque si no, ¿cuál es la diferencia entre lo que dice Del Caño y lo que dice Massa? Entre lo que dice Del Caño, Scioli o Macri. Simplemente que Del Caño dice que él no le va a mentir y que los otros son mentirosos. Lo cual es cierto. Pero los efectos prácticos, si yo voto a Macri, Macri me aumenta un 30% de salario simplemente con que le piden impuestos a la ganancia. Ya está. Mirá que voy a ir a pelear con Del Caño. Ah, si me propones otra cosa que me resulte más interesante, puede ser que yo lo piense de otra manera. Y este es el punto con el que yo quiero cerrar mi intervención y bueno, tengo que mirar. Es muy importante esto. No hay que asimilar la cultura burguesa. Eso es imposible. Por otro lado, cuando Trotsky habla de cultura burguesa, habla de un conjunto de cosas completamente incoherentes. O sea, la matemática no es la cultura burguesa, la matemática es la matemática, punto. La cultura burguesa es la ideología, la conciencia de clase de la burguesía. Y cuando el Proletón llamaba a destruir la cultura burguesa, llamaba a destruir la conciencia de clase burguesa que anida en el proletariado. Y a reivindicar y a desarrollar los valores proletarios como base de los valores de la sociedad futura. Ojalá el debate fuera tan tonto y tan sencillo como lo plantea Trotsky. No era así de ninguna manera. Además, para los que creen que todo se lee como una línea simple, los mencheviques reivindicaban la crítica de Trotsky a la literatura al proletariado. O sea, no porque uno diga que no hay literatura proletaria, no hay cultura proletaria, inmediatamente es la fuerza avanzada de la revolución. Es importante este punto. Yo creo que una tarea que los socialistas nos debemos, lo venimos reivindicando desde hace rato en la revolución, de cara al FIT, organización en la que defendemos, sostenemos, votamos, propagandizamos, hacemos campaña, etcétera, etcétera. Para nosotros el FIT es lo más avanzado que ha dado la clase obrera en los últimos 30 años y hay que defenderlo. Pero eso no excluye que uno plantee las limitaciones. Y la principal limitación es el liberalismo burgués. No se puede ir a una campaña electoral a decir, vótenme porque soy joven o porque tiene que haber alguien de izquierda en el Congreso. ¿Y a mí qué me importa que sea joven? ¿Y qué carajo me importa que haya alguien de izquierda en el Congreso? Ah, ¿por qué tiene que hablarlo? Porque así hay más voces, porque así la sociedad es más plural. Para eso la voto Carrió. Para eso la voto de Stolbizer, porque ese es el lenguaje de Stolbizer. Entonces, es hora de que pongamos sobre la mesa el PROEDCU, la defensa de la cultura proletaria. Además, yo creo que tendríamos que organizar un movimiento de cultura proletaria. Un movimiento que sea de diferentes compañeros, de diferentes partidos, cuyo único planteo sea el difundir la literatura revolucionaria, en fomentar el trabajo intelectual revolucionario, en criticar desde el punto de vista revolucionario la cultura burguesa y en atacar a todos los que se hacen pasar por sin serlo. Creo que llegó la hora de eso. Se van a cumplir dentro de 2 años 100 años de la Revolución Rusa. Nosotros en la Revolución el año que viene vamos a hacer nuestras octavas jornadas internacionales bajo el título ¿qué es el socialismo? No podemos terminar 100 años después sin poder decirle a la gente a dónde la queremos llevar. Sin una conciencia clara de las cosas, no se puede ir a ningún lado. Y ese es el principal problema que nosotros vemos en el afer literatura y revolución, que ha creado en un conjunto de la vanguardia una consigna puramente liberal que para lo único que sirve es para sistemáticamente plegarse a las ideologías y a los intelectuales burgueses. Y nos ponemos contentos cuando fulanito, que es un gran intelectual, dice que va a votar el FIT, porque le da pena que haya tampoco trotskista, que haya uno más. Como si nosotros no pudiéramos tener una potencia cultural propia. Y
decirle al proletariado argentino por qué es necesario el socialismo. Entonces, yo los invito a esta jornada, van a ser en septiembre del año que viene, los invito a participar de su organización, a participar de su desarrollo, a participar como público, como ponente, porque queremos poner sobre la mesa esto. Es hora de que la izquierda argentina hable del socialismo.